muchos me ubican, algunos no me conocen, y una costumbre que tenemos allá en la escuela donde estamos es siempre presentarnos un poco. No es entregar currículum ni credenciales ni nada, pero para que sepan un poco quién soy. Bueno, como decía recién, soy de la iglesia de Calle Larga. Mi nombre es José Luis Rojas Cristi, todos me dicen Joselo. ¿Puedo pasar? Quiero mandarle un saludo a los audiovisual que están ahí ayudando atrás. Bueno, el 12 de octubre del 2017 con Lili nos casamos. Ese soy yo con el pelo largo. Varios me conocieron así, incluso con el pelo más largo todavía. Y desde ese entonces ha sido mucha bendición de parte del Señor. El año 2017 nació Enoch, nuestro hijo que está por ahí parado, con el chupete verde. Y esa es una de las fotos más recientes que tenemos. La verdad es que Dios ha sido muy fiel con nosotros y podemos estar acá gracias a Él, sirviéndole a tiempo completo. Y muchos no lo saben, pero vamos a ser padres de nuevo. Ahora en diciembre va a nacer nuestro segundo hijo, Eliseo. Y bueno, es una foto de la ciudad donde estamos sirviendo acá en los Andes. Y gracias al Señor hemos estado ayudando lo más posible también en la iglesia de allá del Patagual, en Calle Larga, que creo que la mayoría conoce. Y bueno, sin darle más vueltas, vamos a pasar al tema que se llama Una fe inquebrantable. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Cada vez que hablamos de fe, creo que es imposible no hablar de este versículo. Y al principio meditaba y le decía al Señor, va a ser muy obvio, pero la verdad es que cada vez que le damos una segunda vuelta a cada versículo de la Biblia, cada vez que volvemos a leer, podemos encontrar más riqueza dentro de la palabra. Y la palabra del Señor dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra, certeza, es una palabra muy importante que quiero que la tengan ahí en mente, porque esta palabra va a denotar que nosotros tenemos que sí o sí estar muy confiados y muy seguros de qué es lo que nosotros creemos, cuál es nuestra fe y por qué creemos lo que creemos. Otra palabra importante aquí es convicción. Vamos a estar hablando también un poco de cuáles son nuestras convicciones, cómo debiesen ser nuestras convicciones, y espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana realmente podamos tener toda nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el Señor. Que la verdad Él sea la única verdad en nuestra vida. Y otra cosa de lo que vamos a estar hablando, un poquito atrás, es sobre lo que se espera. Si usted lee la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento completo, va a ver que muchas veces se habla de lo que estamos esperando, de cuál es nuestra esperanza. Y la verdad es que ha sido un par de años de poder estar estudiando, aprendiendo un poco de la Biblia. No soy teólogo ni nada, pero sí he podido dejar muchas falsas creencias que tenía antes, ignorancia también que había en mí, y espero que podamos entrar un poco bien profundo en esto, porque la verdad es que este versículo ha sido un desafío para mi vida. Dios me ha estado llamando a poder fundamentar mejor mi fe, a poder afirmarme en Él, a no dejarme llevar por cualquier cosa, por cualquier idea, cualquier filosofía. Y más que buscar una definición de fe, creo que lo que el Señor quiere de nosotros a través de este versículo es de que nosotros podamos tener una claridad de qué es lo que creemos, por qué es que lo creemos, y que realmente podamos ser cristianos que están conociendo la verdad del Señor, que tienen convicciones firmes en Él y que no se dejan llevar por cualquier doctrina, por cualquier nueva moda, por cualquier filosofía que aparece,
sino que realmente podamos ser cristianos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, que tiene sus raíces profundas cimentadas en el Señor. Que podamos ser de verdad esa casa que está puesta sobre la roca, que no importa qué tempestad pueda venir, que nada nos pueda mover de nuestra fe. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos la fe en diversas formas, algunas de ellas, ¿sí puedes pasar? Espero que estén algunos tomando apuntes, porque vamos a ver varios versículos. No creo que lo alcancemos a buscar todo uno por uno, pero vamos a ir leyéndolo. Antes de que entremos a esto, creo que cada vez que nos preguntan o tratamos de definir qué es lo que es la fe, siempre vamos al versículo, ¿cierto?, de Hebreos 11:1 y hablamos, ¿cierto?, de esta convicción, de esta esperanza, pero quise buscar un poco más y según la RAE, según el diccionario, hay muchas definiciones, son como 9, pero muy pocas de ellas se apegan quizá un poco a lo que es la palabra o al contexto que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, una de ellas que es un conjunto de creencias de una religión, un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, como tener fe en un médico, por ejemplo, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública, palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad, etc. Pero la verdad es que queda un poco corto para poder explicar realmente lo que es la fe. Y es simplemente porque al mundo le cuesta entender este concepto. Y a la misma vez, si nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que es un concepto muy amplio. La fe de verdad que se puede expresar en muchas maneras. Podemos ver en diferentes formas lo que puede hacer también la fe en el Señor cuando está firme en nuestras vidas. La primera de ellas es que por la fe recibimos perdón y salvación. En Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá vemos cómo Pablo está hablando, ¿cierto?, aquí, de cómo a través de la fe puesta en Jesucristo podemos tener perdón, ¿cierto?, de nuestros pecados y poder vencer la potestad de Satanás. La segunda cita que sale ahí en 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe en Jesucristo, de este evangelio al cual hemos decidido seguir, en el cual creemos, y que creo que todos nosotros en esta mañana creemos, es que realmente podamos ser salvos, que nuestras almas puedan ser salvas, que se pueda completar en nosotros el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, de que realmente podamos ser reconciliados con Dios, que ese como decreto que había antes de que era la ley, por la cual la paga de nuestro pecado era la muerte, y éramos merecedores de muerte, de castigo, ahora solamente gracias a Jesús podemos ser salvos. Y hablábamos ayer en la tarde de eso, ¿cierto? Y es por la fe que podemos lograr eso. El segundo punto es que por la fe recibimos al Espíritu Santo. En Gálatas 3:5 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y yo sé que el tema del Espíritu Santo también es un tema muy amplio y lamentablemente hay muchas iglesias en las cuales no se habla o simplemente no se cree en la manifestación del Espíritu Santo. Pero si nosotros hemos decidido creer en Jesús, si hemos decidido creer en Dios y en su palabra, y hemos decidido vivir una vida en santidad, apartada para Dios, realmente sabemos que al momento en que entregamos nuestra vida a Jesús y decidimos creer en Él, tenemos al Espíritu Santo y somos hijos del Señor.
Y espero realmente que cada uno de nosotros podamos tener esa convicción, que podamos estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Uno de nuestros hermanos ayer hablaba, ¿cierto?, acerca de Sansón, de cómo él, por causa de su pecado y por alejarse tanto de Dios, el Espíritu Santo se apartó de él. Y la verdad es que es un regalo tan preciado que Dios nos ha dado, de que Él mismo, el Espíritu Santo, more en nosotros. Y eso es solamente a través de la fe. No es algo que se compra, no es algo que se gana a través de nuestras buenas obras o a través de todo lo que podemos hacer acá en la iglesia solamente, sino que es algo que Dios genera cuando nosotros creemos en Él. Y Él viene a habitar en nosotros y a transformar nuestra vida. El siguiente punto dice: por la fe vencemos al mundo. En 1 Juan 5:4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y como decía recién, gracias a nuestra fe y por medio de nuestra fe en Jesucristo, es que nosotros podemos vencer, es que nosotros podemos tener victoria sobre nuestra propia carne, sobre nuestros propios deseos, sobre todas estas corrientes del mundo que quieren siempre alejarnos de Dios, sacarnos de la iglesia. Y por eso también es que es tan importante que nuestra fe sea una fe inquebrantable, una fe que no sea movida fácilmente, porque es necesario, hermanos, que podamos estar siempre conscientes de esta batalla en la cual nosotros estamos. Sabemos que Satanás es un enemigo derrotado, que Jesús ya venció en la cruz, pero cada día sigue trayendo tentaciones a nosotros. Y es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos firmes en Jesús, firmes en la oración, firmes en la lectura de su palabra, para que podamos vencer al enemigo. El siguiente punto dice: es parte de la armadura de Dios. Este es un versículo muy conocido en Efesios 6:16, que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es lo mismo que le decía recién, hermano. A través de la fe podemos, ¿cierto?, ser victoriosos en Cristo. Porque el Evangelio, hermano, esto de poder ser hijo de Dios, poder ser salvos, poder tener este libre acceso que tenemos a la presencia de Dios, no es algo que nosotros hayamos logrado con nuestros propios méritos. No es algo que se consiga solamente por ser una buena persona, ser un buen ciudadano, o por hacer buenas acciones de caridad, o por ser buena gente, sino que algo que se recibe solamente por fe. Es una obra que hace el Señor en nosotros. Y si nosotros realmente decidimos vivir y caminar en la palabra del Señor, sabemos que tenemos a nuestra disposición esta armadura, que si tiene la oportunidad de estudiarlo a profundidad, hágalo. Y la verdad es que es necesario, hermano. Como decíamos recién, nuestra fe en Cristo es lo que nos va a fortalecer y ayudar para poder vencer al mundo, para poder mantenernos firmes en contra de las tentaciones de Satanás. Y necesitamos, hermanos, este escudo, porque, como dice aquí, hay dardos de fuego del maligno que él siempre está trayendo. Y muchas veces yo he escuchado hablar de esto como pensamientos, ¿cierto?, tentaciones que vienen a nosotros, y la verdad es que cuando nosotros tenemos claro que somos hijos de Dios, que Jesús mismo entregó su vida para salvarnos a nosotros, para que viviésemos una vida diferente, una vida en santidad, podemos saber que nada que el mundo nos ofrezca va a ser mejor que la presencia de Dios. Nada que el mundo nos ofrezca va a ser mejor que la salvación que Jesús nos ha dado, esta promesa de vida eterna que tendremos con Él cuando Él vuelva por su iglesia. El siguiente punto dice que por fe podemos ser sanos. Hechos 3:16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. En el libro de Hechos sobre Todos vemos cómo el Espíritu Santo se mueve a través de los apóstoles, ¿cierto?, a través de los discípulos,
Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo a través de aquellos que están llenos de Él es poder ver milagros, poder hacer sanidades. Y esto solamente, hermano, podemos hacerlo cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios. Esta persona que fue sanada aquí quizá había vivido toda su vida sin conocer acerca de Dios, sin haber sabido la ley, y ahora que está Jesús, ¿cierto?, en nuestras vidas, que Él llevó en la cruz todas nuestras faltas, todas nuestras enfermedades, y que sabemos que por su llaga somos sanos, podemos poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y saber que tenemos sanidad si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y en la Biblia también hay muchas otras formas en las cuales podemos ver la fe, ¿cierto? Por ejemplo, todos conocemos la historia de Pedro, cuando Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro camina sobre las aguas. Él creía en Jesús y creyó y obedeció la palabra del Señor y caminó por el agua. Pero ¿qué pasó cuando él empezó a ver la tempestad, ¿cierto? Empezó a sacar su vista de Jesús. Él empezó a hundirse. Su fe, ¿cierto? Se debilitó en ese momento, él dudó y empezó a hundirse. Y la verdad es que para que nosotros podamos experimentar esta fe, es necesario que podamos, hermanos, tener cimientos sólidos, que realmente podamos tener esta fe cimentada en la palabra del Señor. ¿Pasamos a la siguiente? Voy a invitarlos a que veamos este video que un poco resume estos 5 puntos que hemos visto y que va a explicar también otro par de cosas que vamos a también estar hablando más adelante. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar, pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Como decía el video y veíamos recién en Hebreo 11, la fe
que Cristo nos ha dado no es solamente para que nosotros creamos en su poder y podamos recibir respuestas a nuestras oraciones, porque el Evangelio es mucho más que solamente pedirle cosas a Dios para poder llevar una buena vida acá en la tierra. Es mucho más que creer y seguirle a Él solamente por las bendiciones que Él nos puede dar, o simplemente quizá a veces por el miedo que se nos genera con el infierno, con vivir una eternidad siendo castigado ahí. Y la verdad es que esta fe que Dios nos muestra en su palabra, esta fe inquebrantable, es mucho más profunda que eso. Yo muchas veces vi la fe de una manera muy superficial, como que veía que la fe era un superpoder de los cristianos para poder pedirle cosas a Dios y que si yo creía lo suficiente, Dios me iba a dar lo que yo quería. Pero estas cosas son solamente añadiduras. Cuando la fe verdadera que tenemos en Jesucristo, como decía recién y veíamos en el video, es tener esas convicciones profundas en Él, es poder tener esta revelación de quién es Dios y estar tan convencido y tan seguro de que Dios es real, de que Él es todo lo que la palabra nos dice que Él es. Estar tan seguro de esto que nada nos puede mover de ahí. Y cuando nosotros estamos cimentados en esta fe, es cuando nosotros empezamos a ver todas estas cosas sobrenaturales, ¿cierto? Podemos ser libres para que el Espíritu Santo se mueva también con libertad en medio nuestro, para que podamos ver todos los prodigios y milagros que el Señor hace. Es una fe que aun cuando el Señor no nos da lo que nosotros queremos, nosotros seguimos confiando en Él. Esa fe que aun cuando nos pasan cosas malas, sabemos que Dios tiene propósitos más grandes y que nuestra vida no es esta vida que estamos viviendo acá en este mundo, sino que está puesta en la eternidad. La palabra fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece solamente 3 veces. Es raro, pero sí, aparece solamente 3 veces la palabra fe. En el Antiguo Testamento muchas veces se usa la palabra esperanza para decir que la gente esperaba en Dios o creer cuando creían en Dios, pero no se habla de la fe como un concepto, como un fundamento así específico, sólido. ¿Pasó? ¿La siguiente? En cambio, en el Nuevo Testamento aparece 222 veces. Y estuve buscando, viendo prácticamente cada uno de estos versículos, y el 99,9% de ellos usa la misma palabra griega que es pistis. Esta palabra griega tiene esta misma connotación que les decía recién, que es poder creer, ¿cierto? Pero tiene que ver con esta confianza de la cual le hablaba recién, que es como una persuasión divina para creer en Dios. Es una garantía y sobre todo es la revelación de las Escrituras de Dios, de la palabra de Dios. Esta fe, esta pistis, como podríamos decirle, que fue la palabra que ocuparon en el original, tiene esta connotación, no nos está hablando de algo efímero o algo intangible que solamente se puede alcanzar misteriosamente cuando nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual, sino que es la verdad misma de Dios, la palabra que nosotros tenemos aquí impresa, que nosotros podemos leer, que nosotros podemos vivir y que podemos experimentar. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué es una fe inquebrantable? ¿Cómo sabemos qué es? Y como les decía recién, es tener este convencimiento pleno que nada que el mundo quiera presentarnos va a ser mejor que esta fe que tenemos en Cristo. Nada que ningún placer mundano o que nuestra carne quiera va a ser mayor o mejor que todo lo que Dios nos ofrece en su palabra, que la salvación y la vida eterna que tenemos en Él. Cuando tenemos una fe inquebrantable, sacamos nuestra vista de las cosas pasajeras de este mundo, porque sabemos que el fin de nuestra fe
El fin de todo lo que nosotros conocemos de Dios, de su palabra, no está en este mundo, no está en todas estas cosas que sabemos que son pasajeras, sino que está en la eternidad. Cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable, sabemos cuál es nuestra identidad. Y una vez escuché esta frase de que tener fe y estar sólido en la fe es poder ser una gota de agua dulce en el mar más salado y aún así no perder nuestro dulzor, no perder nuestra identidad. Y así es como estamos hoy en día, hermano. Jesús mismo oró al Padre y le dijo, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes de él. Y estamos inmersos en este mundo y es cosa de salir afuera a la calle y ver cómo la gente se está perdiendo, ver todas las tentaciones y distracciones que el enemigo pone en nuestro camino. Y creo que como jóvenes es aún más fuerte, porque nosotros estamos más pegados a la tecnología, ¿cierto? Tenemos más acceso a las redes sociales, a internet, y cada vez que nosotros miramos una pantalla o escuchamos alguna radio o vemos la tele, hay millones y millones de distracciones y millones de tentaciones y cosas que el enemigo quiere usar para hacernos caer, para alejarnos de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo ver tele o usar redes sociales o cosas así, pero sí es necesario que eso no sea nuestra prioridad, que nuestra prioridad realmente sea el conocer a Dios, que nuestra prioridad sea conocer la palabra del Señor. La prioridad para un doctor, por ejemplo, es conocer todo y cada parte del cuerpo, cada nombre de cada célula, de cada átomo, de cada órgano, cada tejido. Ellos pasan años y años estudiando y memorizando cada una de estas cosas, incluso aprendiéndose los nombres de los remedios, para qué sirve, cuáles son las dosis en las que se tienen que entregar. Y tienen su propia Biblia del doctor que le dicen que es un libro de medicina gigante, también lleno de mucha información, y ellos dedican su vida a tener este conocimiento y a perfeccionarse en eso. ¿Y nosotros cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo diario estamos dedicando a que realmente nuestra fe esté cimentada en la palabra del Señor? Una fe inquebrantable, hermano, es mayor que cualquier filosofía, que cualquier moda que se nos pueda presentar. Hay muchas iglesias que nosotros podemos ver que están detrás de alguna moda o detrás de alguna forma nueva de hacer las cosas o una nueva revelación que nunca nadie había visto. Pero la revelación más grande, hermano, siempre va a estar acá en la palabra del Señor. Siempre nosotros decimos que la Biblia es el profeta mayor. Esta es la profecía más grande que nosotros tenemos. Y lamentablemente, con tantas distracciones que tenemos en este mundo, muchas veces no le damos la importancia que se merece. Y yo de verdad miro para atrás y a pesar de haber nacido en una iglesia, con padres cristianos que me llevaban todos los días a la iglesia, desearía haber entregado mi vida a Dios más joven, haber dedicado mucho más tiempo antes para poder estudiar la palabra del Señor, y quizás me habría ahorrado muchos problemas, habría sufrido mucho menos, quizás no habría pasado por muchas cosas que tuve que pasar, pero sí, hermano, cada minuto, cada hora que nosotros dedicamos al estudio de la palabra es ganancia para nosotros. Y aún si no vemos esa ganancia aquí en este mundo, sabemos que estamos sembrando para nuestra vida eterna, en los cielos con Jesús cuando Él vuelva por su iglesia. Si nosotros, hermanos, tenemos una fe que es inquebrantable, no va a haber pecado que valga la pena. Porque cuando realmente conocemos nuestra fe, conocemos todo lo que la palabra del Señor dice, la verdad es que podemos conocer mejor a Dios y empezamos a descubrir su carácter, quién Él de verdad es, cuáles son todas sus promesas, y podemos de verdad amar a Dios de todo corazón, sabiendo en quién estamos creyendo, sabiendo quién es aquel que nos dio su promesa. Disculpe, ¿puedo tomar esto así? Entonces,
Esta fe inquebrantable, como hemos visto hasta ahora, no es solamente creer o tener una esperanza de que algo va a pasar o de que si creemos lo suficiente, Dios nos va a dar lo que estamos esperando. Porque lamentablemente, hermano, si nosotros ponemos nuestra fe en esas cosas, nuestra fe va a ser súper superficial y va a bastar con que Dios no haga lo que nosotros queríamos que hiciera y vamos a dejar de creer en Él, vamos a dejar de confiar en su palabra, en sus promesas. Pero si nosotros realmente fundamos nuestra fe en la verdad de Dios, en la palabra, nuestra fe, hermano, va a ser inamovible, va a ser inquebrantable, va a ser como esa casa puesta sobre la roca. Y es necesario que nosotros conozcamos este fundamento que es la palabra del Señor. Yo, la verdad, deseo poder dedicar mi vida entera, todo lo que me queda de vida hasta que el Señor vuelva, para poder estudiar, poder aprender esto, memorizar versículos, entender la verdad de Dios, su doctrina, porque es necesario, hermano, que nosotros conozcamos a Dios. Yo de verdad anhelo, y creo que cada uno de nosotros anhela el día en que Jesús vuelva por su iglesia, que Él venga a buscarnos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mientras que le esperamos? ¿Estamos conociéndole? ¿Estamos estudiando su palabra? ¿Estamos pasando tiempo en su presencia? Que el Señor nos ayude. La siguiente. Uno de los ejemplos de fe inquebrantable más grandes que tenemos en la Biblia, lo tenemos en la iglesia primitiva, durante el Imperio Romano. Muchos historiadores han hablado acerca de la persecución que había contra los cristianos en el tiempo del Imperio Romano y con mucha seguridad afirman que murieron más cristianos durante la persecución del Imperio Romano que judíos durante el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y si usted mira esas cifras, son incontables. Y he escuchado y leído de muchos historiadores y patristas de la iglesia. Un patrista, que es lo que se le llama, son discípulos de los apóstoles y discípulos de apóstoles que vivieron durante el primer, segundo y tercer siglo, que dejaron muchos escritos. Ellos tomaron las enseñanzas de los apóstoles directos de Jesús y ellos cuentan la historia de la iglesia, todo lo que pasó después de que Jesús, ¿cierto?, fue levantado por el Señor, después de que murieron todos los apóstoles, incluso después de que Juan escribe el Apocalipsis y se termina la Biblia. Ellos siguen contando la historia de qué es lo que pasó con la iglesia durante ese tiempo. Y no solamente ellos, sino historiadores que no son cristianos, historiadores romanos, historiadores griegos, han escrito página y página acerca de esta persecución que sufrieron los cristianos en este tiempo. Y es cosa de que miremos la historia universal para ver cómo fueron perseguidos los cristianos. Y si nosotros, hermanos, estamos aquí en esta mañana, es porque hubo gente que pagó un precio. Hubo gente que realmente conocía esta verdad y aun si no conocía a toda, se aferró a lo que conocía con todo lo que tenía. Se aferró a ello y no se apartó de Dios. Y decidió sufrir todo lo que hubiese que sufrir por la causa del Evangelio, por causa de defender esta fe, por permanecer firme y fieles a esta fe que tenemos en Jesucristo. Y esta fe es todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él va a hacer. Y es todo lo que dice su palabra. Y estos cristianos que vivieron durante este tiempo del Imperio Romano tenían una fe inquebrantable. Ellos estaban dispuestos a ser martirizados por el Evangelio, por Jesús. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, a los discípulos, a que les sean testigos en toda la tierra, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra, esta palabra testigos en el original significa mártir. A lo que Jesús nos estaba llamando era que nosotros pudiésemos dar nuestra vida, si era necesario, por este evangelio, por esta verdad. Y si nosotros, hermanos, no estamos con nuestro corazón firme en esta verdad,
¿Cómo esperamos pasar por tribulaciones o por tentaciones y salir victoriosos? Estos cristianos, ellos eran crucificados, eran empalados, eran torturados, eran encendidos vivos para poder entretener al pueblo romano, y Nerón y Domiciano y muchos otros emperadores fueron muy crueles para perseguir al pueblo de Dios. Pero ellos, con su fe firme, con su fe inquebrantable, alababan a Dios en medio de esa persecución y se mantenían fieles a Él. También en esto, en cómo está su fe. Si su fe realmente es inquebrantable y si usted estaría dispuesto a sufrir todo esto y más por la causa del Evangelio. Bueno, ustedes pensarán y me dirán que este video es exagerado o muy cruel, pero lamentablemente, hermano, es cosa de leer todas las atrocidades que pasaron en ese tiempo y esto ni siquiera se le acerca. La verdad es que estos cristianos que creían en Jesús, que conocían esta verdad, ni siquiera tenían la Biblia escrita como la teníamos nosotros, pero ellos estaban tan convencidos en que Jesús era real, en que las palabras que lo habían escuchado a través de los apóstoles eran ciertas, que ellos estaban dispuestos a dar su vida y a sufrir todo lo que hubiese que pasar. Y pareciera que algo que pasó hace mucho tiempo y que quedó ahí, pero es cosa de que también veamos en internet y en muchos países están pasando cosas similares o peores a estas. Cristianos que están siendo quemados vivos, gente que, musulmanes que están entrando a iglesias cristianas en todas partes del mundo con bombas solamente a matar gente. Y si nuestra fe, hermanos, no está firme, nosotros vamos a querer huir de estas cosas. Vamos a querer alejarnos de Dios para poder salvar nuestra vida. Pero solamente estando con Cristo es que nosotros podemos tener asegurada la salvación. Quizás alejarse de Cristo va a significar ahorrarse quizás persecución o que la gente hable mal de nosotros. Pero el Evangelio de Cristo, hermano, lo vale todo. Vale cualquier persecución, cualquier padecimiento por el cual nosotros podamos pasar. ¿Y cómo está nuestra fe? Es necesario que cada día nosotros oremos, ¿cierto?, al Señor y le preguntemos y le pidamos a Él que Él nos dé una fe inquebrantable, que realmente podamos experimentarle en nuestro día a día hasta que estemos convencidos de tal manera que no haya ni siquiera la más pequeña duda de quién es Dios y de que sus promesas son ciertas. Y en su palabra nos vamos a encontrar siempre con muchos desafíos,
preguntas que nos van a quedar y que van a ser difíciles de responder, pero es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en Dios y creamos de todo corazón a su palabra. Los cristianos en ese tiempo ni siquiera tenían esto, pero nosotros tenemos el privilegio de poder leer las palabras de Jesús, recordarlas, memorizarlas, poder estudiarlas a profundidad en nuestro propio idioma. Y tenemos tantos recursos, tantos comentarios. Es cosa de meterse a internet, buscar un versículo y tiene, pero una eternidad de páginas diferentes para poder estudiar, para poder aprender más de la palabra del Señor. Y es necesario que tengamos esta fe, hermano. Porque si nosotros solamente nos conformamos a decir, no, yo creo en Dios porque fui a la iglesia y sentí algo. Los musulmanes, los budistas y sobre todo los mormones, ellos también dicen creer en Dios porque sintieron algo. Si usted, hay gente que ha estudiado el libro del Mormón y al final hay una frase que dice que uno tiene que orar a Dios y pedirle que le haga sentir algo como confirmación de que todo lo que leyó para atrás es cierto. Y la gente hace esto. Y obviamente el enemigo se va a encargar de hacerle sentir cosas y ellos creen que todo lo que le leyeron en el libro del Mormón es cierto. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar de ellos? Nosotros decimos tener la verdad. Los musulmanes también dicen tener la verdad. Y ellos también creen en lo que ellos predican y están dispuestos a dar su vida por Alá. Están dispuestos a suicidarse, a rodearse de bombas y hacerse explotar en cualquier lugar solamente por Alá. Y ellos realmente están convencidos de que esa es la verdad. Ellos están convencidos de que han sentido a Dios de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de ellos? Y si nosotros queremos saberlo y estar seguros y convencidos de que realmente estamos en la verdad, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que dedicar tiempo a pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque como le digo, todas estas religiones, muchas de ellas, incluso la secta, toman este mensaje de Jesucristo y lo adornan y lo arreglan a su propia pinta para su conveniencia. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál es el error y cuál es la verdad? Es conociendo bien esta palabra, hermano. Y eso nos va a llevar a tener una fe inquebrantable. El saber de que tenemos esta palabra del Señor, que tenemos evidencia histórica, hay incluso evidencia científica, evidencia legal y un montón de aspectos por los cuales se puede mirar la Biblia, incluso arqueológicamente, y ver de que todo lo que pasó aquí en la Biblia es verdad, sucedió, hay evidencia, pero nunca hablamos de eso. No nos dedicamos tampoco a averiguar, a estudiar. Son muy pocas las personas que dedican su vida a estudiar esto, y yo de verdad admiro mucho a estas personas que han dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios y sacar las verdades de aquí y explicarlas para que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Y han sido siglos y siglos de gente que ha sido martirizada a causa de esto. El mismo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que tradujeron por primera vez esta Biblia al español, fueron perseguidos también por la Iglesia Católica, fueron perseguidos por las autoridades y tenían que arrancar de una ciudad a otra para poder traducir esta Biblia. Para que la primera Biblia en español la pudiésemos tener, pasaron muchos años, como mínimo 7 años. Y en una de esas ellos perdieron todo lo que habían traducido y tuvieron que empezar de nuevo. Y la verdad me hace preguntarme si nosotros tenemos esa fe, si es que estamos dispuestos a perseverar hasta lo último. El Evangelio, hermano, no es para que nosotros creamos un día y nos creamos ser siempre salvos y nos olvidemos de Dios, sino que es una carrera que hemos empezado a correr y en la cual tenemos que perseverar hasta el último día, hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él vuelva por su iglesia. Pero no es algo de un día o que hoy día sí y mañana no y después sí de nuevo, sino que tenemos que ser constantes en esto, hermano. Y si nosotros realmente queremos vivir en victoria, queremos vivir firme en la verdad de Dios, ser victoriosos ante las tentaciones, ante el pecado y ante este mundo, necesitamos, hermanos, fundamentar nuestra fe en la palabra del Señor. Esta es nuestra fe. En todo esto tenemos que creer, hermano, y tenemos que buscar al Señor cada día.
Entonces, es necesario que nos mantengamos firmes. Pablo muchas veces le habló a Timoteo y a Tito, instándolo a esto, de que a pesar de que ellos eran jóvenes, que se dedicaran a estudiar la palabra para que ellos pudieran defender la verdad y usar la palabra de Dios bien, con sabiduría, y poder defender las razones por qué ellos creían en el Evangelio. Y si usted no sabe por qué cree lo que cree, es necesario que empecemos a hacernos estas preguntas, empecemos a leer la Biblia y encontrar esa evidencia y esa respuesta para todas nuestras preguntas. La siguiente. Y esta pregunta, ¿cómo logro tener una fe inquebrantable? Hace poco, compartiendo con unos amigos, estuvimos hablando de esto y lo primero que dice aquí, la siguiente, es que nosotros podamos conocer la verdad. Y esta verdad, como le decía, hermano, es la palabra del Señor. Que nosotros podamos conocer todo lo que Él dice. La siguiente es que yo tengo que creer en esta verdad con convicción. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé tal convencimiento de que esto es cierto, que Él se pueda empezar a revelar a nuestra vida. Que nosotros podamos entender la verdad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, empezamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos empezar a dar fruto. En el libro de Santiago nos habla muchas veces de que nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Y qué significa eso? Que nuestras palabras tienen que ser lo mismo que nuestras acciones. Que si nosotros decimos creer en Dios, que nuestra vida lo demuestre con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Que no sea solamente decir que somos cristianos, sino que podamos vivir como hijos del Señor. Que no sea solamente decir que creemos en Jesús, sino que vivir una vida confiando en Él cada día, poniéndolo a Él siempre ante todas nuestras decisiones. Que realmente podamos entregarle nuestro corazón, que podamos entregarle todas nuestras dudas, todas nuestras preocupaciones a Él. Y cuando nosotros empezamos a caminar en la verdad del Señor y empezamos a tener estas convicciones, decidimos creer en esto, podemos ponerlo en práctica. Y cuando nosotros empezamos a poner en práctica la palabra del Señor, empezamos a obedecer a sus mandamientos, vemos el fruto en nuestras vidas y esas convicciones van a ser mayores, esas convicciones en nuestro corazón van a crecer. Y cada vez que nosotros vamos avanzando un paso más en el Evangelio, vamos conociendo más de Dios, volvemos al principio, queremos conocer más de la verdad, empezamos a creer más en la palabra de Dios y damos más fruto. Y seguimos, hermano, en ese ciclo que va fortaleciendo nuestra fe, que vuelve nuestra fe inquebrantable. Y si nosotros queremos eso, hermano, hay que pagar ese precio. Dedicarle tiempo a conocer la verdad, a creer en Dios y realmente poder dedicar nuestra vida a Él. Porque es bueno que tengamos una profesión, es bueno que tengamos un trabajo, que mantengamos nuestra familia. La misma palabra del Señor nos dice que necesitamos proveer para nuestra familia. Pero si estamos descuidando nuestro mayor llamado, nuestro llamado más grande, que es ser hijos de Dios, que es conocer su verdad, estamos fallando. Y tenemos que poner nuestras prioridades en orden, porque vamos a estudiar, vamos a proveer para nuestra vida, pero si ese es todo el sentido que nuestra vida va a tener, ¿qué queda de nosotros para la eternidad? Tenemos que realmente dedicarnos a esto, hermano, entregarle nuestra vida al Señor y que Él sea siempre nuestra prioridad, que Él sea siempre lo primero, que nuestras decisiones estén basadas en la palabra del Señor, que no aceptemos soborno, que no andemos infringiendo la ley, que no andemos portándonos bien acá en la iglesia y actuando como mundanos afuera, sino que realmente podamos vivir una vida como la palabra dice que tenemos que vivir, como se nos ha enseñado por años que tenemos que vivir. Y tenemos que conocer a Dios, hermano. Yo de verdad le insto, sobre todo a los que somos más jóvenes, que apartemos tiempo para hacer esto, que escuchemos a nuestros pastores, a nuestros líderes que han pasado tiempo estudiando la palabra del Señor para poder llevarnos a Él. Y es necesario que empecemos también a analizar qué es lo que creo. Si no sabemos qué es la oración, vamos a la palabra del Señor y aprendamos sobre qué es la oración. Si no sabemos qué es la gracia de Dios, vamos a la palabra y estudiemos qué es la gracia del Señor, qué es la salvación. Cosas tan básicas que muchas veces
decimos saber, pero que si alguien nos pregunta en la calle qué es la salvación, cómo puedo ser salvo, nos quedamos ahí parados y no sabemos qué decir. Pero como hijos del Señor necesitamos conocer esta palabra, porque si no, ¿qué vamos a entregarle al mundo? ¿Qué vamos a mostrar de diferente al mundo? Le animo a que podamos orar para poder cerrar este tema. Papá, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, porque cada vez que nos presentamos delante de ti, de tu palabra, este espejo que nos muestra cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, vemos que nos falta tanto. Nos falta tanto, Señor, para llegar a ese varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos a depender de ti. Señor, saca toda autosuficiencia que pueda haber en nosotros, de que podemos hacer todas las cosas solo, sin ayuda tuya. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a conocer tu verdad. Tu misma palabra dice que el Espíritu Santo nos va a revelar tu Escritura. Señor, pero nosotros necesitamos apartar tiempo, hacerte en nuestra vida una prioridad. Ayúdanos, Señor, para que como cristianos no sea solamente de palabras, Señor, sino que realmente podamos vivir una vida diferente, que podamos vivir una vida en temor a ti, que podamos amar todo lo que tú amas, que podamos odiar todo lo que tú odias, que podamos alejarnos tanto del pecado, Señor, que podamos vivir en santidad, podamos estar pegados a ti cada día y que cada día nos podamos volver más como tú, que podamos ver, Señor, tu fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no abandonar esta salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que esto siempre sea una prioridad en nuestra vida. Y si no hemos puesto, Señor, todos los esfuerzos necesarios para conocerte, para estar firmes en nuestra fe, perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder buscar más de ti, a poder averiguar, investigar, a leer y volver a leer y volver a leer, hasta que podamos entender tu palabra, hasta que podamos tener esa convicción firme de quién eres tú, para que el día de mañana, Señor, si nos martirizan o alguien viene aquí a pedirnos razón de por qué creemos lo que creemos, que sin dudar, sin tartamudear, podamos, Señor, decirle qué es lo que creemos, sin ninguna duda, Señor, y que podamos realmente estar firmes en esto y que nuestra vida lo refleje, Señor.